Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Qué hacer con la consulta? ¿Mantenerla o cambiarla? Esa es la pregunta del programa, pues ya ha empezado a responder el gobierno. Cambiarla. Ya dijo la ministra de Gobierno hoy que habrían 5 preguntas más, admitió la posibilidad de cambiarle el presidente Noboa durante la mañana en Radio Sucre. Entonces, ¿por qué una consulta tan precipitada, tan rápido debe ser modificada? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó que no satisface las expectativas de nadie por completo o en lo más mínimo? ¿Cómo debe enfrentarse la situación? De eso vamos a hablar con una constitucionalista, la doctora Pamela Aguirre, con un ex vicepresidente, Otto Sonnenholzner, con el director de Democracias y Gustavo Larrea, y con una asambleísta, Lucía Pozo, para finalmente conseguir lo que la consulta dice buscar, pero evidentemente, para decirlo suave, es insuficiente. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Si su seguridad dependía de la consulta, va a mejorar muy poco. Pero lo bueno es que el gobierno lo admite y reconoce la posibilidad ya de incluir 5 temas más, tras conocer qué le dirá respecto a 11 la Corte Constitucional. Es vital tratar ese tema en esta coyuntura, porque no es una oportunidad de cambio. Quienes dicen eso están exagerando. A un gobierno de año y medio se le puede pedir cambio. Hay quienes piensan que es al revés, que justamente por la coyuntura, su periodo de transición y el capital político del presidente debería hacerlo. Pero lo que sí se le debe exigir es avance. ¿Por qué no lo hay suficiente? En eso entraremos enseguida, no sin recordarles antes que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera, en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En esas 2 cableras y en todas las demás, estamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro. Candela con K en Manaví, 89.3 FM. La Bonita, el centro del país, en Riobamba, 89.3 FM. También para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Primer programa del año, Lorena Ochoa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Que tengas Buenas un noches. gran año y sigas con nosotros. Igualmente para ti, Carlos, y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Hace 24 horas, en un video presentado en cadena nacional, el presidente Noboa consideró al pasado martes un día muy importante y explicó por qué. Hoy es un día muy importante porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador. Un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo. Esta consulta tiene 3 claros objetivos. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 2. Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. 3. Esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es importante que nos ayuden a cumplir estos objetivos, compartiendo estas 11 preguntas, conversándolas con sus familias, vecinos y amigos. Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes y, sobre todo, crear nuevos empleos para el Ecuador. Todos debemos contribuir para sacar el país adelante. Unidos, construiremos el nuevo Ecuador. Su primera visión de estas preguntas de la consulta, doctora Pamela Aguirre, bienvenida.
Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos quienes nos ven, nos escuchan por todos los medios. A ver, es una consulta de tipo plebiscitario. Desde el punto de vista técnico, esto quiero explicar. Quiere decir que el presidente no está proponiendo en ninguna de las 11 preguntas cambios normativos, sean de la Constitución o sean de la ley. Lo que él está consultando, lo que él propone consultar, es precisamente mandatos de acción de conformidad con lo que establece el artículo 104 de la Constitución, en el sentido de que el presidente tiene la competencia para consultar sobre cualquier asunto. Ahora, ¿qué es lo que toca? Toca un análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Este análisis es formal y material. Formal, ¿en qué sentido? Va a analizar los considerandos, va a analizar el texto de la pregunta y va a analizar los anexos. Y respecto a la materialidad, va a analizar si el tema es o no acorde a la Constitución. Mandatos de acción que ni siquiera incluyen textos que reflejen el cambio o la reforma que se quiere hacer. ¿Cuál puede ser la explicación para esto? Que si son aprobados, significaría que durante 60 días siguientes, sí, tras la consulta, la Asamblea tendría que hacer esos textos, supongo que partiendo de propuestas del Ejecutivo. Precisamente, de hecho, 9 de las 11 efectivamente están destinadas a que el presidente, en el término de 5 días, envíe a la Asamblea Nacional unos textos que tienen que ver con cambios al Código Orgánico Integral Penal, que tienen que ver con la Ley de Movilidad Humana y que tienen que ver con la Ley de Extinción de aprobados. Si son 5 aprobados. días después de proclamarse los resultados. Efectivamente. ¿Por qué escoger una vía tan larga? A ver, hay algunos temas que mucho se ha hablado de si él podía o no podía enviar proyectos de ley sin la necesidad de la consulta. ¿Y de que él podía? Claro que podía. Él tiene una iniciativa legislativa amplísima en el sentido que inclusive el presidente tiene iniciativa legislativa en temas que ni siquiera tiene la legislatura o la ciudadanía, le hace tributos, le hace división político-territorial. Pero la consulta lo que sí trae como novedad es que precisamente todas estas reformas van a ser tramitadas de conformidad con la propuesta en 60 días. Es decir, tramitar es el verbo que se usa. Se usa aprobar. No aprobar o tramitar. Tramitar y aprobar. Tramitar y aprobar. Sí, tramitar y aprobar. Entonces, con lo cual, primero se salta todo el trabajo a la cola que tiene la Asamblea. Dicho sea de paso, tiene aproximadamente como 30 proyectos que están en debate, que están en trámite, que serían preferentes. Y luego, además, pues piénsese que inclusive ni siquiera con los proyectos de ley económico urgente, él podría llegar a presionar a la Asamblea, si cabe este término, para que en 60 días sean reformados 3 códigos que son de suprema importancia desde la política criminal. Es decir, señor ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, bienvenido. Sí, gracias, Carlos. Los tiempos dan fines de marzo la consulta, suponiendo que se apruebe todo, abril, mayo, terminan los 60 días. En junio tendríamos esos avances que, como he dicho, no son cambios. ¿No es esto un camino más seguro, como defendió hoy el presidente, que arriesgarse a resquebrajar o discrepar con su mayoría legislativa, remitiendo desde ya textos, por lo cual decide primero buscar legitimidad y celeridad con la aprobación de los conceptos, lo que llama mandatos de ejecución? Bueno, primero saludar a Pamela, a Lucía, a Gustavo, gracias Carlos por la invitación. Mira, parece más, y cuando escucho, no había visto la cadena, cómo arranca, dice, parece más el cumplimiento de una oferta de campaña que realmente una estrategia de cambio de legislación o constitución. No sé si me explico. Sí. Es decir, yo siempre cuestioné... Prometió una consulta, aquí está la consulta. Claro, pero yo siempre cuestioné porque muchos legisladores inclusive decían yo apoyo la consulta. Yo les decía, ¿qué consulta? ¿Cuál? ¿Qué van a preguntar? Yo no puedo saber lo que voy a apoyar hasta que no me lo presenten. Recién lo presentan. Por principio hay que apoyarla. Enrico Calón decía, hoy lo van a ver ustedes el sábado, por principio, todo mecanismo de consulta al pueblo es positivo. Sí. Una cosa es apoyar la consulta. Como herramienta hay que apoyar. Y otra cosa es decir si estás de acuerdo o no con las preguntas. Entonces digo, ¿cómo puedes apoyar algo que no conoces todavía? Y las consultas tienen que tener pertinencia, relevancia, trascendencia, porque de todos modos estamos hablando de recursos públicos. Son $60 millones que cuestan. Examinemos esos 3 puntos. Sí. ¿Pertinencia tiene? Me parece que en algunas cosas
Es difícil gobernar. Yo este día lo he escuchado, no voy a quejarse que si habla, que si no habla, que si se pone las gafas, que si... Bueno, acostúmbrese, ese es bienvenido a Carondelet, acostúmbrese, esto es así. ¿Ya? Tiene que hacerse la piel de este porte, por favor, porque si no va a pasar con malestar, se va a enfermar, está joven. ¿Ya? Yo sé que a veces la juventud es contraria a esa capacidad de resistir, pero... ¿Pertinencia tiene? Mira, me parece que en algunas cosas me deja duda. Por ejemplo, están preguntando sobre temas que ya están resueltos. Las Fuerzas Armadas tienen toda la capacidad de controlar armas donde les dé la gana en el Ecuador mientras tú y yo estamos hablando. Ya se hicieron algunas reformas para evitar que personas que han utilizado, miembros de la fuerza pública, que han utilizado la fuerza letal en derecho, tengan que ir a prisión. De acuerdo. ¿Trascendencia tiene? Podría tenerla. Me parece que todavía, insisto, estos temas que te menciono le restan la trascendencia y te siembran dudas. ¿Y relevancia tiene? Está desaprovechando la relevancia que podría tener. Yo coincido contigo y un poco lo que decía Pamela. Si su preocupación son los tiempos, ¿por qué no manda los textos de una vez? Para que se aprueben inmediatamente. ¿Para qué hizo una mayoría? Hay dos caminos. Y mira que yo en campaña no descarté la posibilidad de una consulta. ¿Qué decía yo? Yo decía, estas son las reformas que queremos impulsar. Vamos a trabajar en primera instancia con la Asamblea Nacional con plazos, 60 días había dicho yo en campaña, para que den prioridad a estas reformas que creo que son urgentes en las circunstancias que hoy enfrenta el país, en lo económico y en seguridad. Pero si los legisladores se quieren poner como obstáculo al desarrollo del país, uno está en la obligación de impulsar una alternativa. Creo que se ha saltado el primer paso viendo el tipo de reformas que está presentando. Él tiene una mayoría que hasta ahora, en mi opinión, no ha dejado claro cuál fue la razón más allá de la distribución de los espacios en la Asamblea. Ahí puede estar la explicación. Vamos a seguir hurgando en eso, porque recién comenzamos. Y debe haber otra información. ¿Cuál fue el equipo jurídico que elaboró esto? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de ese primer tema que advierte Otto Sonnenholder? ¿A qué se debe que no hayan querido proponer ya en lo técnico jurídico textos concretos, con lo cual se podía haber ganado tiempo, con su capital político y esa mayoría que tiene? Más detalles pequeños, como que en los motivos de la pregunta 4 hay contradicción con respecto a la pregunta 11, porque dice que los casinos son una vía por la cual suele actuar el crimen organizado, y en la consulta 11 pregunta 11, restablecer los casinos. Veamos un par de elementos más del propio jefe de Estado para tener más elementos de juicio. Lorena. A las 48 horas de presentadas las preguntas de la consulta, el presidente Noboa defendió en Radio Sucre esta mañana que 10 de 11 de ellas abordan el tema de seguridad. Las 10 preguntas son sobre seguridad, básicamente sobre el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, sobre activos y bienes que se pueden usar para la lucha mismo contra la inseguridad. Y la última pregunta, que es la pregunta número 11, es para la generación de empleo. Es la pregunta de los casinos. La pregunta de los casinos es bastante sencilla. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles, y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. Y ahí, doctora Pamela Aguirre, extraña una ausencia que mencioné ya antes. No volver a consultar sobre la extradición. Constitucionalmente, eso es muy complejo. ¿Requiere una reforma que vaya más allá de lo usual? A ver, la Corte Constitucional ya señaló cuál es la vía y dijo que esto sí que era posible al amparo del análisis que hizo el año pasado de que puede ser una enmienda constitucional, con lo cual si el presidente consideraba que esto era importante podía incluirlo. De hecho, inclusive, Carlos, no descartemos el hecho de que efectivamente la incluya. ¿Por Entre qué? las 5 que faltan. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tal vez las 5 preguntas que faltan son reformas de la Constitución o referéndums legales. ¿Qué sentido tiene presentar esto por cuentagotas entonces? Ahí sería ya una respuesta política más que jurídica, pero de hecho puede hacerlo. Es más, si recordamos en 2011, el presidente de ese entonces, Correa, presentó un grupo de preguntas que por mandato constitucional fue catalogado uno como plebiscito, los toros y todos estos temas, y el otro como referéndum, cambios de la Constitución. Y hay otra inquietud, ya que van a mandar 5 más. ¿La Corte debe esperar que le remitan las otras 5 para que corra un solo plazo de 20 días? ¿O los 20 para las 11 corren y con las 5 cuando las envíen corren 20 días más? A ver,
Los 20 días corren desde que la jueza ponente aboca conocimiento. Esto es cuando la jueza notifica que ha llegado a su despacho y entonces van a empezar a correr los 20 días. Pero ojo, Carlos, con esto que también es importante. En el caso del plebiscito, los 20 días correrán desde que ella aboque conocimiento, es decir, que desde que notifique que está en su despacho. Pero si es que el presidente pretende plantear reformas de la Constitución, primero la Corte tiene que dictaminar vía. Y la Corte ha señalado en su jurisprudencia que para dictaminar vía no tiene tiempo. Okay. Y que luego de que dictamina vía, entonces pasa al control de la convocatoria al referéndum y ahí sí cuentan los 20 días. Por lo cual descartamos que vaya a proponer semejante cosa dada la urgencia que hay. Seguramente si propone algo será enmienda constitucional. Será plebiscito. 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 Al menos si quiere que todo vaya en grupo, esto necesariamente tendría que ser plebiscito. Si es una reforma constitucional, ahí los tiempos se alargarán necesariamente. Volvamos a la parte política con Otto Sonnenholzer, porque yo encuentro que estamos analizando con los parámetros comunes a un presidente nada común. No solo por su personalidad, que le hemos conocido poco a poco, y su juventud e inexperiencia, sino por lo distinto de sus respuestas. ¿Qué tal si aquí hay más inteligencia y habilidad de la que se cree? Lancemos estas 11. Hay una oleada de rechazo, inconformidad, desaprobación, decepción total. Vamos con las 5 más y demostramos que somos sensibles y que en esas 5 recogemos lo que dijeron, más un elemento. Todos los críticos salen ahora, todos los genios salen ahora, todos hacen preguntas perfectas ahora. Hubo un solo grupo que aportó 10, Voces por la Democracia. ¿Por qué no propusieron todos esos, incluido el PSC, por ejemplo, que hace una lista de 6 temas, pero no dice qué preguntaría? ¿Por qué ellos no propusieron esto antes, sabiendo que era un compromiso, como usted recordó, de campaña? Sabiendo que dijo que le iba a lanzar en el próximo mes, sabiendo que se venía la próxima semana, como que todo el mundo esperó, embárrenla. La embarraron y ahí sí les caemos. Mire, no sé qué decirte respecto a si es estrategia, si es error, si van a correr. Lo importante, independientemente de lo que sea, es que se hagan las correcciones, que eso es lo importante. ¿No demuestra su sensibilidad? ¿Quién? Que van a hacer las correcciones, que van a cambiar, a incluir. Es un buen síntoma, por eso te digo, lo importante y un buen síntoma es que si es que hay que hacer las correcciones, que las hagan, que saquen preguntas que están de más, en mi opinión, porque ya están resueltas, y que si hay preguntas buenas que las reciban, y esa apertura es correcta. Quizás pues ya al que no le guste, él dice que no le ha gustado la forma en que le critican, a otros no le ha gustado la forma en la que él critica. Ya vamos a discutir dice él reclama, si critican, denme alternativas. Ya, está bien, creo que le han presentado algunas. Dele usted una. ¿Qué usted sí incluiría que no está por ejemplo, él habló de la importancia del tema de reactivación económica. La economía del Ecuador no se va a reactivar si no hay inversión pública y privada. No va a haber inversión privada extranjera si no se resuelve el tema de los tratados bilaterales de inversión. Pero eso es referendo, porque ese cambio lo hizo, o sea, eso es cambio constitucional. Lo cual significa proponer... Pero te digo porque yo... Textos constitucionales. Claro, que digan qué. Que puede cambiarle los plazos. Exactamente. Es lo que está diciendo la doctora. Al final del día, si lo que se propone es una reforma de la Constitución, lo que el presidente tiene que proponer son textos. Por ejemplo, algo que desde el punto de vista de la justicia y desde el caso Metástasis creo que es una necesidad, es quitarle la competencia de gobierno al Consejo de la Judicatura respecto a la función jurisdiccional, es decir, a la función de los jueces. Creo que esta también sin desaparecer el Consejo. Sin desaparecer el Consejo. ¿A quién esa función? A la Corte Nacional, porque a ver, Carlos, mucho se ha hablado y también... Juez y parte. No necesariamente. Con la clase de corruptos que han resultado. No necesariamente, porque no tenemos que... Perdón, no Corte Constitucional dijo. Corte Nacional. Por eso, con la clase de corruptos que han resultado. Pero entonces tendríamos que buscar una cuarta vía, una opción, otra opción, porque en el mundo se manejan o los ministerios de justicia o los consejos de la magistratura. A ver, consulta otra opción. ¿Por qué no cambiar la composición del Consejo de la Judicatura? Mira, no vengan las 5 ternas de donde vienen, Carlos, sino también de la academia, que no participa, por ejemplo, de los ciudadanos que no participan. Al margen de si está bien o está mal, yo creo que el camino correcto es, si ya tiene una alianza, al menos a nivel legislativo, debió haber tenido conversaciones, su ministra de Gobierno, con esas bancadas respecto a esta consulta. Pareciera que no. Lo evidenció aquí el día domingo. No. Ella decía entonces, que no conocía los textos, que había un grupo jurídico que estaba... Inclusive hizo una afirmación por la cual la ha atacado mucho Roberto Aguilar, que si a ella le hubieran consultado, ella no hubiera hecho esa alianza. Bueno, pero es la alianza que tiene. Yo tampoco lo hubiese hecho, pero es la alianza que tiene. A ella le toca lidiarla. Es, digamos, extraño cuando menos que la ministra de Gobierno no fuese parte de la creación de esa alianza. Pero a lo que voy es que un proceso de este tipo, que es un proceso político, ¿ya? Porque es una consulta popular,
debió haber existido un camino previo con sus aliados para entrar, porque son sus aliados, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Es evidente que no lo hubo. Ya ver el reclamo de los socialcristianos, ya han visto la oposición y el correísmo también. Y aquí hay otro tema, Carlos, y volviendo a la política. Son aliados de corta duración. Ambos tienen potenciales candidatos presidenciales que seguramente al día siguiente de la consulta entrarán con todos. Y ahora paso de la política a lo jurídico. Eso que acaba de decir Otto Sonnenholzer no explica por qué tan limitado el alcance de la consulta. Es que precisamente a mí lo que me parece, y creo que es un tema también a analizar, es que este es un gobierno de transición, es un gobierno excepcional. Excepcional, ¿por qué? Porque tiene un año, 6 meses de gobierno, con lo cual los tiempos de una enmienda, los tiempos de una reforma parcial de la Constitución no le benefician, y entonces lo que tiene que hacer es buscar mecanismos, primero, para presionar, y segundo, pues sí, parece ser que la alianza no es tan fuerte, que necesita meter presión en la Asamblea precisamente para que se tramiten estos temas que son necesarios desde el punto de vista de la política criminal, que darán resultado tal vez en mediano y largo plazo, pero inmediatamente no va a haber un cambio importante. Ya vamos entendiendo. Ok. Voy entendiendo, diré mejor. Espero que ustedes compartan la sensación. No coincidiendo, que es distinto. Lorena. Pero hoy mismo, apenas a 2 días de presentadas las 11 preguntas para la consulta, el presidente admitió la posibilidad de incluir otras. Sí, es posible. A ver, nosotros estamos abiertos. Ya. Hoy tendré una reunión con una de las bancadas, inclusive, a dialogar, a añadir preguntas de otros lados. Lo que no vamos a aceptar, eso sí, es cosas que perjudiquen a los ciudadanos. ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica sin alternativa. Ya. Aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los socialcristianos, de RC, de Destruye, o de los independientes, ahí está bien, pues es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba, perfecto. Y ya han hecho nuestros invitados 2 propuestas. Otto Sonnenholzer propuso, para estimular la inversión extranjera, incidir sobre los acuerdos bilaterales, y Pamela Aguirre ha dicho que es necesario sacar del Consejo de la Judicatura la potestad o facultad que tienen sobre jueces principalmente y pasársela a la Corte Nacional. Aportemos una más cada uno, una más. ¿Qué más incluiría usted entre las 5 Consejo de pendientes? Participación Ciudadana y Control Social. Creo que debemos recordar que la debacle institucional nace ahí. Es precisamente ese órgano el que genera la distorsión democrática, más allá de quiénes son las personas que están integrando. ¿Cambiar su función o cambiar su composición? Cambiar, primero, composición y luego cambiar también funciones. Composición, ¿por qué? Porque es totalmente contradictorio pretender que se van a elegir democráticamente cuando son apolíticos. ¿Cómo es esto posible? O sea, no puedo esperar que una persona que tiene capacidad, que no es político, sea escogido a través de un mecanismo democrático. ¿Y la función hacia dónde debería ir? Y las funciones tendríamos que pensar mecanismos precisamente para que no queden exclusivamente en cabeza de la Asamblea Nacional, sino que exista una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Legislativo respecto a la designación de las altas autoridades. Permíteme reforzar esa idea, porque no es una idea menor, y creo que es parte de la crisis institucional que tiene el Ecuador. Para evitar que el Consejo de Participación Ciudadana sea una sucursal del Palacio de Carondelet, como lo fue desde sus inicios, se hizo esa consulta popular, yo no era parte del gobierno en ese entonces, pero voté sí, debo de reconocerlo, para que vaya a elección popular la designación de esas autoridades. ¿Qué pasó? Que echa la ley, echa la trampa, se burlaron completamente de las restricciones de proselitismo, y hoy tú tienes un consejo 100%, que con honrosas excepciones, que creo que son 2, politizado. Se hizo la ley y la trampa porque hay un CNE tramposo. No debería haber sancionado a quienes se pusieron colores, partidos, de acuerdo. No debería haberse, debe incidirse en la consulta también en el CNE. Pero volvemos a lo mismo. La discusión histórica del Ecuador, y no solo a nivel de autoridades de control, sino también a nivel judicial, es los mecanismos de selección de autoridades. Acabamos de escoger un contralor en el Ecuador. Penosamente. ¿Ya? Después de 2 años de esforzarse en eso. Pero lo que te quiero decir es que yo no lo conozco, el señor, pero que yo no lo conozca ya es bueno. ¿Ya? Sí. Entonces, me refiero a que no lo debería de conocer ninguna persona que ha estado en política en este país. Dios quiera que sea así.
Desconozco si el proceso fue bueno o malo, pero me parece, al menos hasta ahora, que ha sido mejorcito de lo normal a pesar de las críticas y los No cuestionamientos. insistir otra vez en desaparecer el CPCSS como Puede dos ser, veces se ha planteado. pero que vamos a volver a la discusión de que entonces es la Asamblea la que politiza la elección de autoridades. Lo que necesitamos es, independientemente de la nominación de las autoridades, lo que necesitamos es que los procesos de calificación, de selección, de nombramiento, sean realmente transparentes. Ahora, pregunto, técnicos si y un gobierno de profesionales. 4 años no pudo conseguirlo, ¿qué podemos plantear esto a un gobierno de año y medio? No, esto es porque está proponiendo una consulta. Sí, digamos. pero estamos proponiendo Ya. que se incluya ese Ahora, tema. tú decías una Pero cosa. es importante, por ejemplo, a propósito de lo que señala, eliminar el Consejo de Participación. La Corte ya ha señalado Dijo que que eso no es puede una ser a asamblea través de constituyente. constitutivo no, del reforma Estado. parcial. Eso por eso, reforma Pero parcial, eso sería con una lo cual... asamblea constituyente, si no me equivoco. No. Reforma parcial, lo que significa que existirían 2 debates en la Asamblea y luego pasaría el Un referéndum año aprobatorio, tal y como ocurre con el caso del apoyo de Fuerzas Y Armadas a vuelvo Policía a la Nacional. misma pregunta. Pero ¿Un si gobierno le que tiene quitamos año y medio debe competencias, liberar eso? No, pero pero, a ver, justamente, Carlos, pero- si le quitamos competencias puede ser vía enmienda y tal vez esto no sea en los 3 meses que espera el presidente, pero sí puede A ser ver. en los 6, 8 meses y podría dar un Pero, resultado. Carlos, Entonces, hay ahí un tema importante. Tú hablas del gobierno de año y medio. Todos los que nos metimos en esto sabíamos que era un gobierno de año y medio. Todos los que nos metimos en esto debemos saber en qué condiciones está el Ecuador. Hoy yo no acepto ¿Usted se imaginaba que estaba tan descompuesto? totalmente, pues, Carlos. ¿En serio me En lo dice? económico, en lo social, No, en lo me institucional. refiero a la parte moral del narcotráfico infiltrado Bueno, el en caso- todas las instituciones. Yo tenía serias sospechas por amenazas que tuve en algún momento cuando enfrentamos el tema de la corrupción en hospitales durante pandemia. Sí me alertaron de los nexos, por mi seguridad me alertaron de los nexos de estos narcotraficantes con esas mafias de los hospitales. Pero tan lejos, pero con ese el clase de alcance, aliados no, fiscales, el alcance, jueces, el alcance en policía. la asamblea, la relación de sus abogados con otros actores políticos era evidente, era pública. Porque Entonces, tenían, compartían ustedes también abogados. son culpables porque no lo combatieron. ni lo ¿Cómo? Si estaban denunciaron, todos entonces. presos, pues. ¿Dónde estaban? Las ¿Desde dónde cabezas. operaban? Por ¿Desde dónde Dios, operaban? los que estaban en los ¿Desde dónde hospitales chateaban? haciendo de operadores. Digan están los presos. nombres quienes no estuvieron presos. Uno se escapó, que es el que demanda ahora a todo el mundo. Se escapó, pero está procesado, pues. El que Ahora, está en Miami, ¿cómo se llama? yo no soy juez ni fiscal, por si ¿Cortázar acaso. es? Yo cumplí mi trabajo. Salcedo también está escapado. Estuvo preso, pues, Carlos. Está escapado. No. Compraron sentencias, ahí están los chats, habeas corpus y vainas, de la mano de otros líderes ¿Y políticos. qué pasó que en ese entonces Pero no hubo la salieron convulsión? ahora, pues yo no era ¿Y vicepresidente. qué cuando pasó? Ya salieron. sé, y usted era fiscal. ¿Pero qué pasó Tampoco. entonces que no hubo la convulsión de ahora? ¿Cómo? No entiendo. Entonces no hubo la convulsión ¿Qué de ahora. convulsión? Estuvieron presos, enfrentaron la justicia y desgraciadamente la han comprado y han salido. Pero hasta ahí yo no puedo Sin ir. que se dibuje todo el esquema que hoy, llegaba hoy allá. hay más claridad, pero déjame Estaba eso focalizado en un hospital de Los Ceibos y en un hospital Teodoro Maldonado Carbo. Resulta que es todo ese sistema. No solo son los hospitales, son las Desde eléctricas. luego, no solo- así es. Es casi toda la contratación pública. Pero usted me está diciendo que Son ya lo sabían. Pero si están procesados por eso, ¿cómo no lo vamos a saber? Fueron a juicio por eso. 2 o 3. Los que se evidenció durante la pandemia con las denuncias que se Ya, pusieron. siendo esto así de Pero, grave, perdón ¿no un debe ratito, haber pero una perdón un pregunta ratito. sobre eso? Pero perdón un Sobre ratito. corrupción. Hay una que dice respecto a Fuerzas Armadas y policías están hablando de, que no deben ir están presos hablando- mientras los procesen. No, han puesto una. Han extendido las penas para otros delitos. No, han puesto una respecto a la no sustitución de penas, me parece, en ciertos delitos. Que no también. haya prelibertad. Ya, pero no han incluido peculado, no han incluido una. Pero solo déjame terminar esta idea, Carlos. Te metes en esto, ¿ya? Es un gobierno en donde tienes que tomar decisiones, independientemente del plazo que esas decisiones tarden. Si son necesarias, tienes que empezarlas ahora. Es como que no construyas cosas. Hasta el día de hoy veo que entregan las casas que se empezaron a construir en el 2018. O sea que no las ibas a empezar a construir porque las iba a entregar otro fulano. Tú tienes que empezar a trazar la senda, el camino de la ruta que debemos de transitar Ok, como ahí- país. ahí hay una definición. Independientemente de los plazos. Ahí- Ahora, hay ¿cuál una es el definición riesgo? cruzada. ¿Cuál es el riesgo? Si tú Pero empiezas... es que quiero aplicar eso a lo de ustedes. ¿Ustedes comenzaron siendo gobierno de 4 años? Yo no, yo entré en el año 2018, por si acaso. En el gobierno en el que usted estuvo, Sí. empezaron un proceso, De transición no, me institucional. refiero a eliminar subsidios. Este gobierno, por ejemplo, ¿eso debería empezarlo? A ver, Carlos, si el Ecuador no hubiese tomado esa decisión en el año 2020, que es la peor crisis financiera, social, sanitaria que hemos enfrentado, no hubiésemos podido salir. Sí. Ahora, Mi pregunta hoy es, ¿este gobierno debe retomarlo? es el gobierno el que tiene que decidir, pero tiene que decidir. Pero usted dice que no importa el plazo del gobierno, que hay cosas que hay que empezarlas.
Lo que te estoy diciendo, Carlos, es que es este gobierno el que tiene que tomar decisiones más allá de los cálculos políticos. En campos como estos. Sin duda, porque ¿qué pasa? Hoy día vendieron no sé cuánto, 400, 500 millones de dólares de oro. ¿De qué nos sirve? 230. ¿Ya? ¿De qué no? No, en plata son 230 el peso, pero en plata son 400. En utilidad generan 200. Pero ¿a qué voy, Carlos? ¿A qué voy? El país tiene un problema estructural económico grave, ¿ya? Si no vas a tomar decisiones por temor al costo político, lo único que estás haciendo es comprar un poquito de tiempo y agravar el problema futuro. Yo coincido. Entonces, tú tienes que tomar decisiones tenemos que hacer aquí una pausa. Hasta ahí estuvo claro. Y le decía, yo coincido. Qué pena que le tocó esta transición al presidente Noboa. Si él no comienza a hacer ahora lo que otros han postergado, no han hecho mal, y le toca a él comenzar, ese costo político sí va a ser grande. Más aún si se quiere reelegir, porque la bomba le va a estallar a él. Y la habrá activado él. Lorena. Cuando volvamos, lo que la ministra de Gobierno declaró respecto a las preguntas para la consulta. Además, tendremos vía Zoom la opinión de Gustavo Larrea, un veterano en la política ecuatoriana y en asuntos vinculados con la manera de ganar una consulta popular. La consulta debe ser más ambiciosa, aprovechando el gran capital político del presidente y su mayoría legislativa, dispuesta a respaldar iniciativas del Ejecutivo, incluso en el caso del correísmo, declarándose contrarios a ellas. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Ay, gracias por todas sus llamadas, críticas, comentarios, reclamos, pedidos, insistencias. Y una especialmente que este programa debía ser de 1h30, sí. Después de la primera mitad me doy cuenta que sí. No descarten que hagamos una segunda parte, dependiendo de cómo reaccione el gobierno frente a las 5 preguntas. En fin, les quiero recordar que el reprise es por OnePlus, Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, el periódico Ecuador en Vivo, digital, lo resume en su portada principal y portal de noticias, apenas concluye, Ecuador en Vivo. Se durmieron adentro, Ecuador en Vivo, toc toc, ahí está. Y en Estados Unidos llegamos a través de Macro Digital en transmisión simultánea. Lorena. Ante la ola de críticas y reclamos, principalmente en el sentido que las preguntas eran innecesarias o insuficientes, la ministra de Gobierno concretó hoy lo que el presidente de la República anunció respecto a admitir más preguntas. 5 preguntas más, por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, él está, obviamente, con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas, porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. Y entiéndanme algo, en lo político nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. Entonces, por ahí vienen... Yo también soy profesora de Derecho, me he graduado en 2 universidades y por ahí vienen todas las críticas al legalismo, que debió decir tal cosa y no tal otra. No es un proceso fácil el comunicar para que todo el mundo entienda, pero es un gran paso en lo político. Nosotros no estamos corrigiendo, yo quiero aclarar algo. Se le está preguntando a la ciudadanía para que ejerza su poder directo y nos diga un sí y un no claro. No nos enredemos en aspectos de técnica, que en este momento estamos asfixiados con un tema de seguridad. Esto es político, esto es el empoderamiento de la ciudadanía. Eso le estamos pidiendo que nos ayude la Corte Constitucional. No puedo, no. A ver, yo quiero ser siempre en positiva. No me gusta empezar a especular con los si no hubiera pasado tal cosa. No, en positivo. Vamos a tener 5 preguntas más fundamentales, porque quiero que me comprendan cuáles son los objetivos esenciales. Daniel Noboa no necesita hacer una consulta para legitimarse. Daniel Noboa tiene 38 días de ser elegido presidente. Sin embargo, pues esto no es un pretexto para legitimarse nada. Nosotros hemos recibido un país con un grave problema de liquidez.
Y el resto de la historia ya lo oyeron ustedes aquí el domingo. Ahora, Lucía Pozo, ¿cuál es el ambiente en la Asamblea? ¿Cuál es su preliminar reacción frente a esto que se viene y que de aprobarse y mantenerse como está, finalmente terminaría yendo de donde ustedes con una serie de propuestas legales que en 60 días deberían tramitar y aprobar? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos, Otto, Pamela. Un saludo muy cordial. Bueno, evidentemente creo que hay un ambiente absoluta e históricamente inusual en la Asamblea que creo que podría capitalizar de mejor manera en aras de hacer todas estas consultas el señor presidente de la República, y que bien, como ya lo ha dicho usted, como lo han dicho muchas personas, expertos, abogados, consultores, se pueden tramitar, al menos, si no me equivoco, 6 de las 11 preguntas a través de la Asamblea Nacional, otras que pueden ser de iniciativa propia del presidente, que como ya se ha manifestado es mucho más amplia que la de los legisladores. Así que considero que el ambiente que hoy por hoy se vive en la Asamblea, todo el mundo lo sabe, es inusitado de alguna u otra manera. Este mecanismo que ha empleado de no ser anti y de ser pro le ha valido hasta este momento para poder pasar una ley sin mayor problema en menos de 15 días, la primera emergente. Ahora estamos abocados a que el martes, con toda seguridad, se apruebe también la ley económica energética. Entonces creo que el presidente puede recular de mejor manera, porque no queremos que le vaya mal, pero queremos que se optimice. Si es que esto es parte del cumplimiento de la campaña, si pensando de la manera más positiva, con la mejor buena fe, quiere legitimar por todas las maneras esto y decirle a la Corte Constitucional, señores de la Corte, porque ya la han regado muchas veces, perdónenme la expresión, y nos han limitado muchas capacidades en cuanto al tema de pasado judicial, etcétera, nos han limitado la seguridad de los ecuatorianos. Si es que esa es la actitud, podría comprender, pero creo que hay cosas mucho más importantes que se pueden preguntar y otras que están contempladas en la consulta que se pueden elaborar. Entendido. De otra manera. Mil gracias, Lucía. ¿Cómo aprovechar ese ambiente inédito que destaca la legisladora Pozo que hay? En el caso de las 6 preguntas que al menos podrían viabilizarse con propuestas de reforma directamente a la Asamblea, ¿cabe que el Ejecutivo las retire o, según los comentarios que le haga la Asamblea, esa la retire? Creo que lo que corresponde ahora, una vez presentada, es que efectivamente la Corte realice el análisis de constitucionalidad de la convocatoria. ¿No cabe retirar ninguna? ¿Para qué? Es decir, creo que eso entorpecería muchísimo más el trámite, y quiero explicarme por qué. Porque si retira, entonces se crearía un procedimiento inédito. No está previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que el presidente retire, quite, cambie, modifique. En este momento que ya ha sido presentado, lo que cabe es que la Corte Constitucional realice el análisis, y aquellas que pasarán, pues pasarán precisamente al CNE para que el CNE proceda en 60 días ya a realizar la y en las consulta. Que diga que tranquilamente pueden tramitarse como propuesto una reforma legislativa a la Asamblea, ¿qué? Es que aquí yo quiero hacer referencia a algo, es que la Corte Constitucional no hace un análisis político de conveniencia o no. El análisis de la Corte Constitucional es resguardar los derechos del elector. ¿Cómo? Verificando que las preguntas no sean confusas, verificando que no sean compuestas, verificando que no incidan en la voluntad del elector. Para eso analiza, como hice referencia, considerandos, anexo y en la pregunta en sí misma. ¿Sí sabe lo que le hicieron al gobierno de Guillermo Lasso? Con los proyectos de emergencia económica se metieron a opinar de lo que no debían. Cuando les da la gana, opinan de lo que no deben. A ver, es que acá la Corte Constitucional ya ¿Usted tiene... cree que es sacrosante esa Corte Constitucional? No sé si... Pues porque hay precedentes aquí. Ya hay criterios previos de la Corte Constitucional de cómo se realiza el análisis, y efectivamente lo que corresponde en derecho es que sigan esos criterios. Ok. ¿Cómo capitalizar el ambiente que dice Lucía Pozo que hay? Mire, es interesante lo que dice Lucía, y le mando un saludo cordial. El trabajo del Ministerio de Gobierno es el que tiene que saber cómo capitalizar ese espacio o esa oportunidad de legislar con agilidad. Lo están haciendo, van a sacar la segunda ley el martes, sin incluir 2 aspectos vitales de paso, que eran impulsar la producción e importación de gas y lo que es con todo el respeto, fuentes termoeléctricas. Han sacado 2 leyes que no generan compromisos de nadie, Carlos. Estamos sinceros en muy eso. Livianas. Entonces, es fácil decir, ¿por qué te vas a oponer? No generan compromiso de nadie. Muy livianas. Lo único que era polémico era la remisión tributaria, en donde lo que es un montón de hipócritas
que en el pasado votaron y pidieron esas remisiones y hoy las cuestionan, más allá de que sí debió haber existido una limitación más clara respecto a quienes deberían de beneficiarse o no en función de no abusar de Entonces ahí está el éxito, van a ser un gobierno light con la Asamblea todo este periodo para tener sí. Hay un tema que Pamela toca, que es el tema de los plazos, ¿verdad? Las leyes económicas urgentes tienen plazos definidos, entonces ambas han sido leyes económicas urgentes. Si vas a ir por otros temas, en este caso principalmente son reformas al COIP, lo que han planteado, tiene que trabajar el Ministerio de Gobierno y tiene que darle un sondeo, un termómetro político al presidente fidedigno de lo que está describiendo Lucía Pozo. Presidente, hay compromiso, tenemos los votos para darle prioridad a esto, la alianza está funcionando, vamos. Si la ministra de Gobierno puede hacer ese trabajo, enhorabuena, nos ahorramos 60 millones de dólares de consulta. Si la ministra de Gobierno regresa y le dice, ¿sabe qué, presidente? Aquí nos quieren secuestrar, nos quieren extorsionar, nos están atropellando, están abusando del gobierno, el pueblo se convierte en el legislador. Usted mismo se respondió hace un rato diciendo que esto apunta, primero, a cumplir una promesa electoral y segundo, estamos en campaña política que apunta a la reelección. Entonces la respuesta es no. Si el gobierno quiere ser el protagonista de una cosa de más profundidad e incidencia, los demás, por ser lo político, le van a decir, no, ya quedó claro. ¿No vieron el comunicado del PSC? No. ¿No han visto la oposición del correísmo? No. Ya volvemos. Antes tenemos que hacer una nueva pausa. Lorena. Carlos, cuando volvamos, las reacciones del legislativo ante las preguntas de la consulta y la del exministro de Gobierno, Henry Cucalón. Además, vía Zoom, la opinión del doctor Gustavo Larrea. La consulta debe ser más ambiciosa, aprovechando el gran capital político del presidente y su mayoría legislativa, dispuesta a respaldar iniciativas del Ejecutivo, incluso en el caso del correísmo, declarándose contrarios a ellas. Vera a su manera, crítico e independiente. No aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Qué bueno, dice la doctora Pamela Aguirre, ha pasado rapidito, eso es un piropazo, significa que el programa estuvo intenso y entretenido. Primera plana del Universo para mañana, tras críticas del presidente Noboa, no descarta el envío de más preguntas a la CC, lo que estábamos tratando. El caso Metástasis suma 8 procesados por Fiscalía, plazo para regularizar portones. Chalá cambió de equipo en el astillero, es decir, va de Meleca a Barcelona. Expreso, primera plana, innovación de sabores, lo que veo ahí son la torta de rosca de Reyes, si no me equivoco. La política, un campo fértil y arado para el narcotráfico. Qué increíble. La seguridad del país en manos novatas y la reforma legal al IES suma motivos. El diario. 3 líderes de banda a la roca. Elizabeth Keider busca ser diputada en El Salvador, no sé quién es. Noboa cumple una agenda de 2 días en Manta y Portoviejo. En Jipijapa cierran vía Aguayas por paro de trabajadores municipales y la higiene está en crisis en Portoviejo. Gustavo Larrea, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, un gusto. ¿Cómo le damos sentido a la consulta con todos los reparos y modulaciones que se acaban de hacer? Creo que el presidente ha abierto una puerta, que es incluir nuevas preguntas. Pero me parece importante entender en qué momento estamos como país. Y creo que el caso Metástasis nos demuestra cómo el narcotráfico y el crimen organizado han penetrado a las instituciones del Estado. Y hay modificaciones que hay que hacer precisamente para el combate a la inseguridad, que no solo son acciones de orden policial y militar que el presidente propone en la consulta, y que podrían resumirse en menos preguntas, pero más allá de eso, está bien, pero no es suficiente. Por ejemplo, ¿cómo evitamos que se liberen a criminales, narcotraficantes y corruptos porque un juez cantonal ejerce su derecho constitucional de ser juez constitucional y libera con recursos de amparo a cualquier delincuente? Modificando la Constitución, no hay otra manera. Dándole esa potestad a salas especializadas de las Cortes Superiores. Tenemos que hacer esa reforma. Es necesario hacer una reforma que Pamela lo ha planteado hace pocos momentos,
en el sentido de que la Corte Nacional de Justicia debe ser fortalecida y el Consejo de la Judicatura debe estar subordinado a la Corte y no al revés. Hay cambios que hacer, cambios fundamentales. Yo hace 2 meses y medio, un programa aquí mismo, contigo, Carlos, decía que en la contratación pública, por ejemplo, que es un laberinto que tiene inmovilizado al Estado, hay que hacer una reforma a la ley de contratación pública para que ésta sea ágil y transparente, y para eso hay que hacer la reforma. Pero no solo se trata de anunciar que hay que hacer la reforma, sino plantear qué textos hay que cambiar. Creo que le falta a la consulta sentido de urgencia, debió plantearse textos concretos que reformar y no solo principios o ideas generales, porque el pueblo ecuatoriano va a estar sometido a una consulta en que aprueba temas generales y no reformas concretas. Creo que el presidente tiene la posibilidad de incorporar algunos criterios que distintos sectores ciudadanos y políticos le han planteado al país. Mil gracias, doctor Larrea. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, cabría decir en su caso. Se nota la experiencia y la trayectoria. Ahora, esto me lleva a lo que usted decía, Otto, en la pausa, cuando hablábamos de que este es un gobierno light, y usted decía, es que este no es un momento light. No es un momento light, estamos en una de las circunstancias más complejas que hemos visto. Por lo tanto, acá. ¿Tiene sentido replantear la consulta como insinúa Gustavo Larrea? Tiene sentido que la consulta tenga trascendencia. Las propuestas que ha hecho Gustavo son interesantes, propuestas no van a faltar. Pero mira, Carlos, más allá de las consultas, más allá de las reformas, lo más importante de un gobierno de un plazo tan corto es la gestión y la capacidad de tomar decisiones que transformen con agilidad la situación para bien. Es que lo uno altera lo otro. Si el gobierno complejiza demasiado la consulta y la hace lo que debe ser, eso entorpece su gestión porque aumenta su conflictividad política. Si hemos esperado tanto, ¿por qué no esperar 1 año y medio más para esto? 1 año y medio más, ¿para qué? Discúlpame, aquí no hay tiempo que para plantear la consulta trascendente que no se ha hecho. Quienes nos metimos en este proceso electoral estábamos conscientes que no hay tiempo que perder y que hay mucho por hacer. Y que lo que hay que hacer muy probablemente es necesario, pero no del todo popular. Y que de hecho esas decisiones necesarias son probablemente las únicas que te van a permitir tener recursos y capacidad de gestión para sacar al país adelante. Y que en función de esa gestión positiva ganes una reelección, enhorabuena. Eso es lo que no terminan de entender. Ahora, para completar esa idea y este replanteamiento o relanzamiento de la consulta, doctora, es necesario explicarle al gobierno cómo vuelve esto más complejo en términos de vías y de plazos. Una reorientación de la consulta en los términos que aquí hemos hablado y que acaba de proponer Gustavo Larrea, ¿tarda por lo menos 6 meses? Sí. Si es una enmienda constitucional, sí que es el mecanismo por medio del cual efectivamente se pueden hacer cambios que modifiquen el sistema democrático del país. Carlos, ciudadanía, es importante conocer que la Constitución en la parte orgánica, es decir, en la estructura del poder, tiene serias deficiencias. Y mientras sigamos con estas serias deficiencias, vamos a seguir básicamente con el torpedeo político. ¿Por qué? Porque la relación natural en una democracia es de ejecutivo-legislativo. Cuando incluyes un órgano como el Consejo de Participación, que no es ni chicha ni limonada, porque no es político, pero se escoge de una manera política, estás insertando un tercero en una relación que ya de por sí es compleja, en un sistema presidencialista en el que el presidente parece ser que tiene más competencias en detrimento del legislativo, y el legislativo entonces siempre trata de torpedear al ejecutivo. Esto nos pasa de la pelotita a lo que llamamos la sociedad civil o al grupo no gubernamental. Si no coincidimos en nada, podremos llegar a coincidir en cuáles de todos estos temas son las 5 preguntas claves que faltan para que vaya un grupo muy disperso y diverso a decirle al jefe de Estado, ¿saben qué? Estos partidos, estas organizaciones, esta academia, estos colectivos de este grupo, convergemos en estas 5 cosas para que tengan más representatividad y que el gobierno no tenga como pretexto, ok, pónganse de acuerdo, lo que nos acaba de hacer Daniel Noboa, nos devuelve la pelotita, ok, ¿no les gusta? No critiquen. Denme alternativas.
Y comenzamos a ver alternativas y cada cual sale con su feria de propuestas. Es que efectivamente yo creo que hay consensos básicos que en este momento sí podrían ser utilizados. ¿Quién los procesa? El caso Metástasis. ¿Quién los procesa, los consensos básicos? Bueno, ¿quién? En este caso entonces tendríamos que buscar el mecanismo para poder hacerlo. En teoría y en estricto sentido le correspondería entonces al Ministerio de Gobierno, porque es precisamente el que tiene que ir, tal como hacía referencia Otto, tiene que ir haciendo tiene que ir midiendo la sensibilidad. Fiscal, si haya liderado esto y ella ha visto lo trabado que está, ella debería hacer una propuesta de su área diciendo, señores, ¿quieren que esto no se repita o se corte? Aquí están las 4 reformas fundamentales. ¿Por qué no? Ahí corremos un riesgo. ¿Qué es? De politizar a uno de los órganos de la Administración de Justicia. Y eso sí es un grave riesgo también para la democracia. Okay. Yo me comprometo la próxima semana a hacer un segundo programa sobre este tema. ¿Cuáles son las 5 prioridades y deberían ser las 5 preguntas que faltan para devolverle la crítica al presidente? Decirle, bien, usted nos mandó a hacer la tarea, aquí está, 5 alternativas, representativas y viables. ¿Qué fue? Tómelas. Lo que corresponde ahora es el rito final del programa a cargo de nuestras presentadoras. Lorena. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con Pamela Aguirre. Número 1. ¿Se justifica no proponer enmiendas constitucionales debido al proceso largo e incierto que eso suele generar? ¿Sí o no? No. 2. Si los expertos en materia constitucional opinan que la mayoría de cambios que se buscan son viables a través de reformas legales en la Asamblea, ¿puede simplemente rechazarlas con esa observación la Corte Constitucional? No. Número 3. Sería lógico que el gobierno, ante la ola generalizada de reparos e insatisfacciones, incluso de sus partidarios, retire las preguntas frente a la Corte Constitucional y se anime a replantear otras? ¿Sí o no? Vamos con Otto Sonnenhösner. Número 1. Lo limitado de los cambios a los que aspira el Ejecutivo, especialmente al excluir la extradición, evidencian el ánimo de no indisponer al correísmo opuesto a esta materia, ¿sí o no? Es algo que le tiene que responder el presidente. Vos sabés. Número 2. Vale la pena para mantener el apoyo de la alianza legislativa que el Ejecutivo haya moderado tanto sus expectativas en la consulta. No, pero también es subjetiva la pregunta, pero no. 3 y última. 5 preguntas más que acojan el clamor ciudadano en materias como régimen laboral y extradición, ¿justificarían la debilidad de las otras preguntas? No entiendo bien la pregunta, pero en todo caso sí valdría la pena sumar esos temas si es posible. Gracias. Yo sí entiendo bien todo lo que han expresado ustedes con tanta intensidad y claridad. Y les agradezco sobremanera. Economista Sonnenhösner, doctora Aguirre. Hago un solo añadido. Para mí hay un elemento entre los que tiene que ser incorporado que es una señal inequívoca entre lo que hemos hablado aquí del caso Metástasis, del afán de combatir la corrupción, del objetivo de que este sea un nuevo comienzo, y es incluir la extradición entre las preguntas de la consulta. Punto. Si se la excluye, se está cediendo camino ante los narcos. Cuando se le incluyó, Colombia avanzó. Recuerden qué pasó con Pablo Escobar después de eso y por qué luchó tanto. ¿Y dónde está el Chapo Guzmán? En los Estados Unidos. Ciertamente eso no acaba con el narcotráfico ni hace que un líder deje de tener un sucesor. Pero es una señal que este país necesita pronto y ya. Sobre el resto de elementos han habido aquí aportes importantes, han escuchado a otros de nuestros invitados y hay muchos más que están haciendo diferentes sectores con bastante fundamento. Celebro la actitud del gobierno de reconocer 48 horas después de presentadas las preguntas que tienen que haber 5 más y evidenciar que esto fue demasiado atropellado y que ha resultado demasiado moderado. No solo que del presidente Daniel Noboa esperamos más, sino que este país merece mucho más de él que una consulta tan liviana y tibia como la que se ha presentado. El Ecuador quiere apoyar eso, aprovéchenlo. No sé si la legislatura
quiera como dijo Lucía Pozo. Pero el Ecuador sí. No desperdician la oportunidad. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas trataremos aquí con la doctora Yolanda Yupangui, consejera del Consejo de la Judicatura, sobre los grandes desafíos que enfrenta ese organismo para sanear y dinamizar la justicia, ahora que se ha producido una saludable recomposición de las fuerzas en su integración. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.